Ahí. ¿Me enfoca? Más o menos. Ahí. En la altura. Y ahí sale todo la pizarra. Sí. A ver. Déjala ahí nomás. Para ver hasta dónde. Ya. Sí, está bien. Está Ahí está bien. Sí. Ya. Entonces, como resultado de las operaciones, la respuesta sería 0,56 pie cúbico por segundo. ¿Sí? Entonces, ese es el flujo ya convertido a las unidades que nos piden en el examen. Ahí está, ¿no? Ya. El segundo problema decía, de acuerdo a la clasificación de bioseñales indicada en clase, determinar la clasificación de las siguientes bioseñales en relación a su existencia y origen, ¿no? Entonces, teníamos dos bioseñales. Y lo único que te pedían era clasificarlas, ¿no? Inclusive ni siquiera preguntaba qué cosas son, cómo nacen, de dónde son, etc. Pero vamos a dar una breve explicación, ¿no? En primer lugar, este es el electro oculograma, ¿no? Y este es el electroencefalograma. De acuerdo a su existencia, podríamos decir que ambas señales son permanentes, ¿no? Asimismo, de acuerdo a su origen, esta sería actividad. Es una actividad eléctrica, ¿no? Que se obtiene por colocar electrodos en la cara cercanos a los límites de los ojos, ¿no? Y esta también el origen es actividad eléctrica, ¿no? Esto es lo único que se preguntaba en el examen, nada más. Bien, la siguiente pregunta decía, ¿qué sucede cuando la diferencia de potencial entre el interior y el exterior de la membrana celular es menos 80 milivoltios? En menos 80 milivoltios se tiene siempre un potencial de reposo, ¿no? Ya que este potencial no es suficiente para excitar la membrana y provocar el potencial de acción. Por lo tanto, es un potencial de reposo para la célula, ¿correcto? O bueno, algunas células muy raras pues, se podrían excitar con un potencial cercano a este, pero no podríamos asegurar que todas las células se van a excitar a este potencial. Al contrario, la mayoría de células pues tienen en este potencial un potencial de reposo, ¿correcto? Y eso es lo que preguntaban nada más. Bien, la siguiente pregunta de sensores decía, teniendo en cuenta la hoja de datos, datasheet del sensor adjunta al examen, indicar el valor offset del sensor. Entonces, A. B. El valor que obtendría en miligramos por metro cúbico cuando el voltaje leído es 3 voltios. ¿Cuánto sería el valor en, vamos a llamarlo concentración, ¿no? Una especie de concentración, miligramos por metro cúbico. ¿Cuánto sería este valor? Y la pregunta se dice aplicación, ¿no?
indique una aplicación en bioingeniería existente en fase de desarrollo o proyecto de investigación para uso de este sensor. Entonces vamos a leer un poquito lo que decía. Este era el sensor. Hablaba un poco de qué cosa era, un sensor de polvo, de origen óptico, ¿no? Un sistema óptico desensado, ¿no? Hablaba de unos fototransistores, un diodo infrarrojo, y como sensa, reflejando la luz sobre las partículas del polvo, pues obtiene diferente señal si hay más polvo o hay menos polvo, ¿no? O más partículas o menos partículas de polvo en el aire. Entonces, a través de esta señal, obviamente, si yo emito una luz y aquí pongo un receptor, si no tengo nada aquí en el medio, pues digamos que la luz va a llegar al receptor. Ahora imagínate que existan unas pequeñas partículas. La luz obviamente posiblemente rebote, no va a llegar con la misma intensidad. Entonces habrá otra lectura, ¿no? Habrá otra lectura posiblemente. Y de esa manera va a obtener la concentración. Inclusive aquí hablan de algunas aplicaciones: detectar el polvo en el aire, purificadores de aire, aire acondicionado, monitores de aire. Luego, en la siguiente página, daban los rangos absolutos, ¿no? Los máximos y mínimos, digamos, que podría tener este sensor. Luego, Electro-Optical Characteristics, o sea, es decir, características ópticas y eléctricas, un poquito. Aquí la tabla principal, creo que es esta de aquí, ¿no? Donde una de ellas, además de la sensibilidad, decía salida de voltaje cuando no existe polvo. Entonces, en este caso, la curva es algo así: la entrada y la salida, ¿se recuerdan? Donde en este caso la salida es voltaje y la entrada es partículas de polvo, ¿no? Las salidas son partículas de polvo. Justo en el examen dice qué pasa cuando no hay polvo, cuál es la salida de voltaje, y dice típicamente 0,9, ¿no? Entonces, si no hay polvo, se encontraría por aquí, y típicamente el resultado sería 0,9. Este potencial se llama offset, ¿no? Entonces la respuesta A sería 0,9 voltios. Lo dice aquí la hoja de datos, ¿no? Típicamente 0,9. Luego, la otra pregunta era si voltaje es igual a 3 voltios, ¿cuánto es la concentración? Mucho más sencilla, porque en la figura 3 teníamos la salida, ¿no? Entonces basta ir con 3 voltios, ver la concentración o la densidad, y saldría 0,4 miligramos por metro cúbico, ¿no? Así de sencillo estaba el examen. Finalmente, una aplicación. He visto varios exámenes y las aplicaciones que ponen son coherentes. Podría señalar algunas. Todas son comunes en el sentido de que hablan de una instalación hospitalaria, como podría ser una unidad de cuidados intensivos, donde pues el nivel de polución puede ser crítico para esos pacientes, y allí podríamos utilizar este sensor. Entonces, esa aplicación es válida y por lo tanto tendría el puntaje correcto. La siguiente pregunta, con respecto a actuadores, es bien sencilla. Dice: indicar 3 posibles aplicaciones de bombas de vacío en ingeniería biomédica. Para cada aplicación, indicar cuál sería el mando de potencia para la bomba de vacío, que en este caso es el actuador. No habría que inventar nada, que otra cosa es el actuador. En este caso,
para el caso específico que les estoy preguntando, la bomba de vacío es el actuador. No inventemos que otra cosa es el actuador y la bomba de vacío es el mando de potencia. Absolutamente falso. ¿Ya? Pregunta 4, ¿no? Para el capítulo de actuadores escogí la bomba de vacío. Y podríamos poner 3 aplicaciones, ¿no? Bueno, yo voy a decir algunas. Aspirador de secreciones, por ejemplo. Otra podría ser curación o tratamiento de heridas, que vimos en clase, ¿sí? ¿Lo recuerdan? Y cualquier otra más, la que quieran. Ya, en el ciclo de vacío, de un autoclave, ya. O sea, autoclave que trabaja con vapor, ¿no? Porque podrían llamarle a otra cosa de repente autoclave, ¿no? Pero mejor especificamos que en el ciclo de vapor se requiere del vacío, ¿no? Bien, aquí faltaría solamente indicar de cada uno, dado que en los tres casos uno de los actuadores es la bomba de vacío, ¿cuál sería el mando de potencia para la bomba de vacío en cada uno de los casos? Puede ser el mismo mando de potencia, puede ser diferente, ¿no? Entonces, a ver, en el aspirador de secreciones, ¿cuál sería el mando de potencia? Primero explicar que la bomba de vacío no es otra cosa que un motor, ¿no? Es un motor con un sistema operacional vacío. Es un motor con bomba, ¿no? Es una sola cosa. Entonces, el mando de potencia de la bomba es el mando de potencia del motor, no hay otra cosa. Entonces, lo que tendríamos que preguntarnos es, ¿qué es lo que impulsa a este motor? ¿No? Bueno, ahora habrá una etapa, ¿no? Que es el que energiza al motor, que obtiene la señal de la unidad de control, ¿no? Viene la unidad de control, llega a esta etapa y esta etapa energiza a la bomba, ¿no? Entonces, a esta etapa generalmente se le conoce como driver, ¿no? Driver del motor, que puede estar integrado por componentes electrónicos y relés, ¿no? Ambos, componentes electrónicos y relés. Pero todo el conjunto vendría a ser el driver, ¿correcto? ¿Tú qué pusiste? ¿O algo así? Puse el mando de potencia en el motor, nada más. Ya, lo que pasa es que, como te digo, es una sola cosa, ¿no? Es una sola cosa. Porque alguien tiene que energizar el motor. Ya. Y la bomba se mueve porque el motor se mueve, Ya. ¿no? Entonces, el que es el mando de potencia es el que se conecta con la unidad de control, que es el driver. Este driver está compuesto de circuitos integrados y relés, ¿no? Relés para abrir el contacto, para energizar, y el driver para controlar en qué momento energiza y en qué momento no energiza. Y fíjense que la respuesta es bien sencilla en los demás casos porque prácticamente los mandos de potencia son los mismos, ¿no? Claro, salvo que hablemos pues de una bomba de potencia de grandes dimensiones que no se pueda alimentar con un simple relé, ¿no? De repente, sino con contactores trifásicos, ¿no? Pero este no es el caso, ¿no? Este no es el caso. ¿Qué voy a ver? ¿De dónde me toma? Ya.
Bien, para el caso de la pregunta 6, que habla de los 5, ¿no? De los sistemas de control, nos está hablando de una cuna de calor radiante, cuya descripción está en la hoja adjunta, en la ficha técnica de la cuna de calor radiante. Hemos identificado ya los actuadores y los sensores. ¿Cuál ha sido el procedimiento? Simplemente leer toda la descripción de este equipo biomédico y anotar, a medida que vamos leyendo, anotar cuáles son sensores y cuáles son actuadores, ¿no? Inclusive hemos podido notar que esta cuna funciona en dos modos. Un modo manual, donde se setea la temperatura y la cuna va a tratar de llegar a esa temperatura seteada, y un modo servocontrolado, donde interfiere también en el circuito de control la temperatura que sensa de la piel del neonato. ¿Correcto? Hay un sensor de temperatura que obtiene la temperatura de la piel, superficial de la piel del neonato. Habla también de un flujómetro, ¿no? No nos indica si es mecánico o eléctrico, pero lo hemos puesto como sensor, asumiendo que es electrónico o eléctrico. También los botones de interfaz de usuario intervienen como entradas del sistema, por lo tanto lo estamos colocando dentro de la categoría sensores, porque son entradas del sistema, son comandos, ¿no? Por ejemplo, cuando seteamos la temperatura, hay botones de hacia arriba y hacia abajo, ¿no? Y hay diversos botones que puede tener un equipo médico. Siempre van a estar como interfaz de usuario. En cuanto a los actuadores, hemos identificado al calefactor, a los LEDs que van a indicar alguna alarma, alguna señal que es importante verificar. Los parlantes, o hay un parlante tal vez, que también está acompañado de las alarmas o alertas que puede dar el equipo ante alguna falla o un valor límite en alguno de los parámetros. Hablaron también de vacío, porque se puede utilizar como elemento de aspiración también. En algún lado de esta ficha técnica lo indica. Y finalmente indican también que se puede utilizar la la cuna de calor radiante para tratamiento de fototerapia, ¿no? Por eso ya hemos identificado todos estos actuadores y todos los sensores de nuestra cuna de calor radiante. Bien, en la última parte habla del transporte y almacenamiento. No hay información que podamos agregar aquí, porque esto es lo único que tenemos que poner para nuestro diagrama de bloques. Tenemos que tomar todos estos elementos. Finalmente habla de la vida útil, dónde se puede utilizar el equipo, en qué regiones y en qué ambiente se puede instalar. Ahora vamos a proceder a hacer el diagrama de bloques. Tomando este lado, de repente corremos un poco más la computadora. ¿Para hacerlo aquí? ¿Quiere que se vea eso o ya no ya? No, ya no es necesario. Solamente en la pantalla de acá. Ya. Un espacio en blanco para poder hacer el diagrama. Y ahí estamos, ¿eh? Ya. Entonces, utilizando todos los elementos que tenemos, vamos a construir el diagrama de bloques. Lo vamos a tratar de hacer de manera lo más compacta posible. Lo primero que debe poner, bueno, una de las cosas primeras que se deben colocar es la alimentación, ¿no? El bloque de alimentación es aquel bloque que tiene la fuente de poder del equipo, donde se van a partir de la señal eléctrica de la red, digamos que para que se entienda, coloco esto, ¿no? Y la alimentación se encarga de alimentar con voltajes diferentes a las diferentes partes de los equipos, ¿no? De repente aquí saco pues 24 voltios, por aquí otros 12 voltios, por aquí un 5 voltios, ¿no? Ya convertí los niveles de tensión, ¿no? Y también los rectifiqué, y luego alimento todas las etapas del equipo. Otro bloque muy importante, porque ya vimos que tiene dos modos de funcionamiento, por lo tanto necesariamente tiene unidad de control, no hay otra cosa que hacer, siempre va a haber una unidad de control. No estoy diciendo que sepamos qué hay dentro, solamente indicar que hay una unidad
el resto es simple. Una vez que identifique los sensores y actuadores, colocar los sensores y los actuadores. Los sensores son elementos de entrada y los actuadores elementos de salida. Entonces, podríamos poner, ¿qué les parece si por aquí los sensores y de repente en la parte de arriba los actuadores? Vamos a ver cómo queda. Aquí tenemos el sensor de temperatura. Tenemos, bueno, vamos a identificar el flujómetro. Imagínense que es a todo dar esta cuna de calor. Y aquí ponemos la interfaz, ¿no? Está compuesta por botones, ¿no? Lo que sigue es bien sencillo. Sabemos que el sensor lleva información a la unidad de control, el flujómetro también, y la interfaz a través de sus botones también. Es posible que el sensor requiera una etapa previa, porque hay que acondicionar la señal. De repente la señal directamente no puede llegar a la unidad de control. Entonces incluimos una etapa previa de adquisición, ¿no? Adquisición de la señal. ¿Sí? Pero es muy importante colocar el sentido de las flechas. ¿Sí? Bueno, el flujómetro generalmente pues, podría llevarle la señal directamente. Este sensor no. Este sensor sí requiere una previa adquisición, una previa etapa de adquisición. Algunos equipos incorporan la etapa de adquisición dentro de la misma tarjeta que se encuentra en la unidad de control, otros equipos no, lo tienen separado. En todo caso es importante que sepan que son bloques diferentes, a pesar de que podrían estar dentro de una misma etapa. La interfaz de usuario pues, puede llevar directamente su señal. Y ahora vamos a proceder a colocar un poquito los actuadores, ¿no? Tenemos por aquí el calefactor. Tenemos la bomba de vacío. Tenemos la luz, ¿no? Para fototerapia, ¿no? Es muy probable que la unidad de control pueda trabajar a bajos niveles de tensión y se requiera de un circuito driver, ¿no? Driver o mando de potencia. Voy a hacerlo más pequeño porque de entenderlo así podrían cada uno de estos elementos utilizar ese driver, ¿no? Porque la unidad de control podría estar trabajando a 5 voltios o 3.3, ¿no? 3.7 por ahí, y estos elementos podrían requerir un mayor voltaje, ¿no? Por lo tanto sería adecuado que existan drivers, ¿no? Podríamos llamar así. Para cada uno, ¿no? De tal manera que el calefactor tenga un driver, la bomba de vacío tenga otro y la luz tenga otro driver, ¿no? Y cada uno de ellos está enlazado con la unidad de control. Es decir, todas las señales llegan a la unidad de control y la unidad de control con esa información sabe qué hacer para
cada uno de los actuadores. Bueno, la alimentación obviamente pues tendría que llegar al driver, a los drivers también, a los 3 drivers, tendría que llegar a los 3, ¿sí? Y la alimentación también tendría que ir de alguna manera a la unidad de control, ¿sí? Porque si no, ¿cómo se alimentaría, no? Es más, al bloque de adquisición también tendría que ir de alimentación. Todos los elementos, o la mayoría de ellos, tendría que ir a la alimentación tendría que ir a ellos, ¿no? Para poder alimentarlos, ¿no? Me está faltando el parlante y los LEDs, ¿no? Como están cerca de la interfaz de usuario, pues aquí voy a poner LEDs y parlante. Solo que la unidad de control es la que indica en qué momento se van a encender los parlantes y los LEDs, ¿no? Sería algo así, una manera muy simple de representar la cuna, ¿sí? Con la alimentación, las etapas, actuadores y sensores. Lo voy a apagar antes que se corte. Ajá. No se pega. Ahí, para que no se caiga. ¿Ya está? ¿Ya está grabando? Entonces, el capítulo que nos corresponde avanzar hoy día es lo que corresponde a seguridad eléctrica. Para eso es necesario introducir el tema de normatividad y específicamente vamos a hablar de la norma IS 6601-1. Y vamos a ver pues, qué cosas son las normas, cuáles son las normas más importantes aplicables, cuáles son qué números de normas hay y un poquito cómo se aplican ellas, ¿no? Entonces empecemos explicando que la Comisión Electrotécnica Internacional es una organización no gubernamental, es una organización a nivel mundial, ¿no? De normas internacionales sin fines de lucro, formula y publica estándares internacionales para todas las tecnologías eléctricas, electrónicas y otras relacionadas. Entre ellas, una muy importante en relación a nuestro ámbito de estudio es la IS 6601-1, que es la primera y la más importante, y por eso es la parte 1, que habla de los requerimientos generales para seguridad básica y esencial, y performance esencial, digamos, para el funcionamiento normal de un equipo, ¿no? Por eso es como una norma básica, la principal, la de base, ¿no? De todas las demás que vienen a continuación. Y la segunda, que sería la -1-2, es aplicable también a equipos médicos eléctricos o equipos biomédicos, si quieren llamarlo así. Es una norma colateral, como indica aquí, ¿no? También tiene el mismo título, pero se llama norma colateral o estándar colateral, ¿no? Y habla de la compatibilidad electromagnética, ¿no? Pruebas y requerimientos para compatibilidad electromagnética, ¿no? Esa es una norma colateral. Pero ya que estamos hablando de estándares y normas, vamos a explicar o definir, de acuerdo a algunas referencias, qué cosa es una norma. Una norma es un documento establecido por consenso y aprobado por un organismo reconocido, es decir, no cualquiera puede establecer una norma, y establece para usos comunes y repetidos reglas, criterios o características para las actividades o sus resultados, y procura la obtención de un nivel óptimo de ordenamiento en un contexto determinado, ¿no? En nuestro caso vamos a hablar de equipos médicos. En cambio, la normalización es la actividad, ¿no? Que tiene por objeto establecer, ante problemas reales o potenciales, disposiciones destinadas a usos comunes y repetidos, con el fin de obtener un ordenamiento o un nivel de ordenamiento óptimo en contexto dado. Es decir, es el acto de establecer una norma, ¿no? Este contexto puede ser tecnológico, en nuestro caso, político-económico también. Se concreta en un documento que se pone a disposición del público. ¿Correcto? Una norma, entonces, es este documento, pero no es de uso obligatorio, ¿no?
se trata de poner orden a ciertos usos comunes y repetidos. Bien. Para nuestro caso, pues vamos a ver que la punta de la pirámide es la parte más importante, que sería la base de todas, de donde nacen todas las demás, que es la IS 6601, que es la primera, ¿no? Los requerimientos generales para la seguridad esencial y funcionamiento básico, para seguridad básica y funcionamiento esencial. Seguidamente viene la norma colateral. Quiere decir que, pues, en primer lugar, hay que partir de la base, ¿no? Es decir, hay que cumplir la primera parte, luego también la colateral, que habla de la compatibilidad electromagnética, algunas pruebas, ¿no? Para garantizar esta compatibilidad, y posteriormente ya viene una serie de estándares que es mucho más, digamos, mucho más abierta, porque ya agarra particulares equipos, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos algunas normas para incubadoras, ¿no? Para monitoreo, para monitores, para resonancia magnética, para mamografía, para equipos de rayos X, para equipos de oftalmología, para equipos dentales, toda una serie de normas para cada uno de los equipos, o una familia de equipos, mejor dicho, ¿correcto? Y a esas normas se le llaman normas particulares o estándares particulares, ¿correcto? Como toda norma, pues las normas de la IS 6601, el grupo de normas de la IS 6601, pues también tienen actualizaciones, ¿no? También tienen actualizaciones. Cada ciertos número de años se van actualizando, ¿correcto? La actualización no significa un cambio radical, sino se van agregando algunas restricciones adicionales, se van restringiendo algunos valores, algunos rangos, ¿no? Entonces, esta norma que vamos a ver, pues no está, también está afecta a que hayan variaciones o mejoras y actualizaciones. En cuanto al campo de aplicación, pues nos vamos a dar cuenta que tenemos los campos regulados que ya están establecidos en cada estado, en cada gobierno, y se establecen por leyes, reglamentos o resoluciones. Son de cumplimiento obligatorio, ¿no? Cuando ya está establecido por un gobierno determinado y alguien quiere introducir un producto o un servicio dentro de ese ámbito de aplicación para ese gobierno, tiene necesariamente que cumplir con leyes, reglamentos y resoluciones. Pero si vemos su equivalente en el campo voluntario, vamos a ver el tema de las normas. Esto quiere decir que, al igual que las leyes, reglamentos y las resoluciones, las normas tienen por objetivo también ejercer un ordenamiento, pero las normas son de carácter voluntario, que lo pueden acatar ciertas empresas si quieren de repente obtener un nivel, o decir, bueno, yo cumplo la norma tal, ¿no? Y eso se aplica tanto a productos y a servicios. Disculpa, sigue grabando, ¿no? Ya. Seguimos entonces. Pero ya vemos que el marco normativo se llama, por eso se llama marco normativo, ¿no? El ordenamiento está al mismo nivel, podría estar al mismo nivel, ¿no? Como se ve en el cuadro, las leyes, reglamentos y resoluciones con las normas. Bien, en cuanto a la acción de cómo verificar que se cumplan estas leyes o resoluciones y reglamentos, y cómo verificar que se cumplan estas normas, existen los diferentes mecanismos, ¿no? En cuanto a la ley, reglamento o al campo regulado, pues tenemos la aprobación y homologación. Entonces, para esto se recurren a ciertos laboratorios
laboratorios, institutos o instituciones reconocidas, ¿no? Que pueden verificar que un producto o servicio determinado cumple esta ley, reglamento, resolución, ¿no? Por ejemplo, un caso muy difundido cuando vemos en los noticieros que la DIGEMIT empieza a recolectar ciertos productos y los lleva a unos laboratorios y verificar si cumplen con los diversos reglamentos que están establecidos aquí en el Perú, ¿no? O algo muy simple, que todo lo que sea comestible pues tenga registro sanitario. Eso está regulado, ¿no?, por la DIGEMIT, y también se hacen una serie de auditorías y verificaciones, ¿no? Entonces, ¿cómo se verifica esto? A través de estos laboratorios e instituciones. ¿Y quiénes son los que determinan esto? Son los gobiernos, los ministerios y organismos de regulación, ¿correcto? O sea, es decir, en el caso de equipos médicos, pues es el MINSA, que es parte del gobierno, y a través de las direcciones del MINSA, que podría ser la DIGESA, ¿no?, o una de ellas, ¿no?, establecer leyes, reglamentos o resoluciones para ordenar el ámbito médico, ¿no? Y a eso se tiene que ceñir cualquier empresa o cualquier persona natural que quiera establecer o proveer un producto o servicio en nuestro país. Muy bien, vamos para este lado. Para el campo voluntario tenemos lo que es la acreditación y la certificación, ¿correcto? Son dos cosas diferentes. En cuanto a la certificación, pues podemos certificar sistemas, productos o procesos, ¿correcto? Y esto se hace a través de organismos de certificación. Es decir, las normas pueden ordenar sistemas, productos y procesos, y se hace a través de organismos de certificación. Pero las normas también existen para establecer ordenamiento en laboratorios de ensayos, calibraciones, y para personas también, ¿no?, que quieren acreditar algo. Y para ello también existen los organismos de acreditación. Entonces, una norma se puede establecer para un laboratorio, ensayos, procedimientos, calibración, y también para sistemas, productos y procesos, ¿no? Bueno, normas conocerán muchas ustedes, y la más conocida podría ser la ISO, ¿no?, la ISO 9001 o el conjunto de normas ISO, ¿no? Para certificar ISO, pues existen empresas especializadas. A esas empresas especializadas son los organismos de certificación. Cuando hablamos ya de un laboratorio, para verificar que esos laboratorios cumplan con cierta norma, existen los organismos de acreditación. Una barrera muy grande que tenemos aquí en nuestro país para el campo de la ingeniería biomédica es que no existen organismos de acreditación para laboratorios de bioingeniería o para laboratorios de metrología, ¿no?, en el campo biomédico, ¿no? Es difícil encontrar en el Perú empresas que lo hagan. Generalmente se recurren a empresas internacionales o transnacionales que puedan acreditar laboratorios, pero lamentablemente no acreditan todo tipo de laboratorios, acreditan algunos laboratorios y algunas normas muy básicas, ¿no? Por ejemplo, el INS tiene un laboratorio de metrología, pero digamos que solo está acreditado el tema de peso y volumen, ¿no? O sea, si quieres mi impresión, no puede, ¿no?, porque solamente está acreditado para esos dos. Entonces, es un límite que tenemos aquí en el país, pero también verlo como una oportunidad, ¿no?, verlo como una oportunidad para crear nuevos laboratorios. Claro que el tema de la acreditación también es costoso, ¿no? Todo esto tiene sus beneficios, pero también tiene su costo, ¿no? Por ejemplo, acreditar la ISO, la universidad también requiere acreditar o certificar, ¿no? Entonces recurre también a estos organismos de certificación. Muy bien, creo que está claro. ¿Alguna pregunta? ¿No? Por el momento. Creo que está clara la explicación, ¿no? Ya he dado varios ejemplos, pero es importante mantenernos en el marco, ¿no?
marco de lo que estamos conversando, y este cuadro resulta muy útil para entenderlo. Muy bien, entonces, ahora vamos a hablar del proceso de normalización en el Perú. ¿Por qué hablo de esto? Porque la norma IS 6601 ya ha sido adoptada en el Perú y es una norma técnica peruana. Es una norma técnica peruana adoptada. Quiere decir adoptada que se ha tomado el modelo español y se ha adaptado al modelo peruano. ¿Correcto? Entonces, por eso estoy explicando un poco el proceso de normalización, cómo es que esta norma ha sido adoptada y ya es una norma peruana. Entonces, corresponde a esta comisión, a la Comisión de Normalización y Fiscalización de Barreras Comerciales No Arancelarias del INDECOPI, la autoridad y competencia para la administración, de acuerdo con el decreto legislativo 1030. Es decir, dentro del INDECOPI hay una comisión que se encarga de normalizar. Bien, las normas técnicas peruanas son elaboradas por estos comités técnicos de normalización, ¿no? Primero se genera un proyecto de norma técnica y para lo cual se requiere la participación colectiva de diversos representantes, es decir, personas que trabajan dentro del ámbito, personas importantes que puedan tomar decisiones e influir sobre el proceso de normalización, que puedan tener una voz importante dentro de este proceso, ¿no? Entre ellos pues, pueden ser los mismos productores, consumidores, universidades o cualquier otro profesional convocado por el INDECOPI. Todos estos profesionales aportan su experiencia y conocimientos para establecer soluciones a estos problemas, ¿no? El problema que quiere afrontar la norma, ¿no? Por ejemplo, un ordenamiento ante algo, ¿no? Ante algo que está saliendo fuera de control. Este proyecto posteriormente es aprobado como norma técnica peruana por esta comisión. Luego también hay un proceso de discusión pública. Quiero ver si está, aquí está, ¿no? Son 7 etapas, ¿no? Primero se propone la norma, la discusión de la norma. Esta propuesta puede provenir de los comités técnicos del INDECOPI, puede provenir de también algún estudio de algún psicosectorial, de una necesidad de algún sector. Luego viene la etapa de la formulación, la preparación del documento de trabajo inicial, denominado esquema de proyecto de norma técnica. En la etapa de comité ya viene la discusión del documento técnico hasta su aprobación como proyecto de norma técnica. Una vez que está aprobado, pues, la etapa de comité podría ser la etapa más larga, porque hay que discutir la norma para elaborarla. En el caso de la IS 6601, lo que se hizo fue una adaptación de una norma española, ¿no? Entonces ya era más fácil porque habría que leer un poco las normas españolas y de repente compararlas con otra argentina, porque Argentina ya la tenía también, para ver un poco la similitud y luego adaptarla. Este proceso era bastante largo, dado que esta norma tiene alrededor de 280 páginas. Entonces, el proceso de generar este proyecto de norma técnica fue bastante largo. Luego viene la etapa de discusión pública. ¿Qué significa eso? Que se publicita esta norma o este proyecto de norma para que entre a discusión pública, y si alguien tiene alguna observación o participación dentro de este lapso, que puede ser alrededor de un mes, se discuten esos comentarios con el comité para tomar decisiones sin modificarla, mejorarla, etc. En caso de que no haya ninguna observación a esta norma, ya automáticamente pasa a la etapa de aprobación con resolución de la comisión. Y luego viene la etapa de edición final, desde la aprobación como norma técnica peruana hasta su publicación definitiva. Una vez que sucede esto, ya se pone a disposición del público mediante canales de comunicación electrónico, foros, charlas técnicas, etc. Obviamente, esta norma, para que sea puesta a disposición del público, no es que sea gratuita, pues tiene un costo, ¿no? Tiene un costo. Y
es que el INDECOPI también la tiene pues dentro de su compendio normativo y la pone a disposición también de las personas. En el 2010 participamos junto con el profesor El Caguamán en la elaboración de la norma y se terminó aprobando, ¿no? Aprobando, ya publicando y bueno, esta fue una pantalla que saqué de internet de la página web del INDECOPI, donde se puede verificar, ¿no?, que ya existe, tiene un costo y se puede descargar, comprar, etc., ¿no? Bueno, entonces vamos a empezar un poquito a hablar sobre la norma. Define los requisitos básicos de los parámetros de seguridad eléctrica básica orientados a la fabricación de equipos biomédicos. Asimismo, existen normas que definen los requisitos de seguridad eléctrica específicos para ciertos equipos o sistemas biomédicos. La básica, pues, describe criterios generales para todos, pero también existen criterios específicos para cada aplicación. Por ejemplo, en el caso de un monitor de signos vitales, tiene que cumplir necesariamente la norma básica, la IS 6601-1, pero además tiene que cumplir la norma específica, ¿no? En el caso de la primera, el objeto de la norma es especificar los requisitos generales de seguridad eléctrica y servir como base para las demás. Todos los equipos biomédicos comercializados en nuestro país deberían certificar que cumplen con los requisitos de esa norma. Bueno, actualmente sí es exigencia. Es más, si ustedes son curiosos y ven los manuales de los equipos médicos, indican que cumplen con esta norma. Inclusive también otras más, ¿no? Y hay que ver un poquito cuál es la diferencia de otras, ¿no? Pero el estándar o el común denominador en todos los equipos que tenemos aquí, pues cumplen con esta norma. Inclusive ya en las especificaciones se está incluyendo ya como un requisito para poder comprarla, ¿no? Ya los equipos vienen con estas certificaciones, ¿no?, con esta indicación de que cumplen con estas normas. No solo en su manual, sino también en las etiquetas de los equipos médicos. Bueno, como vamos a hablar de seguridad eléctrica, es importante conocer cuáles son los efectos de esta corriente eléctrica. ¿Sigue grabando? Ya. En cuanto a los efectos fisiológicos, pues se estimulan los tejidos, como en la electricidad, eso ya lo sabemos todos. Hay tejidos excitables, que son el nervio y músculo, por ejemplo. Ahí se pueden generar contracciones involuntarias, y de acuerdo a la frecuencia estas pueden ser más peligrosas que otras. La estimulación eléctrica también puede generar dolor y cansancio, siempre y cuando se aplique en una zona que no es adecuada, con una cierta frecuencia de amplitud, ¿no? Inconsciencia también puede provocar y fibrilación cardíaca, ¿no?, ya llegando a etapas ya más extremas, ¿no?, dependiendo de qué hablamos, ¿no?, de la cantidad de energía que se está transmitiendo al cuerpo humano. En ese sentido también pueden generar daños físicos, por ejemplo en los tejidos pueden generar daños, ¿no?, inflamaciones, accidentes causados por contracción muscular o inconsciencia, golpes, accidentes, es decir, sucede en el momento y pues al quedar inconsciente pues hay un desmayo que genera un golpe que podría llegar al cerebro inclusive, ¿no? Entonces, todos estos son riesgos que podrían generar por la incorrecta manipulación de un equipo que está conectado a la red eléctrica. Pero el equipo de por sí también tiene que garantizar, ¿no?, un grado de protección que permita proteger eléctricamente o de corriente eléctrica tanto al usuario como al paciente, ¿no? ¿Sí? Uno de los parámetros más importantes que
que establece esta norma son los criterios de las famosas corrientes de fuga y los valores admisibles, ¿no? Entonces, para ello pues es necesario saber de repente alguna clasificación del equipo. Luego tenemos la clasificación de partes aplicables. Luego vamos a hablar con mucho más detalle sobre esto, ¿no? El objetivo de esta diapositiva es enseñarles un poco qué es lo que dice la norma, ¿no? Ya te habla de parámetros que tienes que cumplir dentro de un cierto rango, ¿no? En este caso están hablando de corrientes de fuga hacia el paciente por una parte aplicable. Por eso es que nos mencionan 3 tipos de parte aplicable: parte aplicable tipo B, parte aplicable tipo BF y parte aplicable tipo C. En líneas generales, la clasificación de las partes aplicables se da por el tipo de protección, ¿no? Es decir, una es más, digamos, una es más segura que otra, ¿no? Luego tenemos diferentes tipos de corrientes que se van a medir: corrientes auxiliar del paciente, corrientes de fuga del paciente y corriente de fuga del paciente total, digamos. Y a su vez tenemos subclasificaciones. Por ejemplo, en corriente de fuga del paciente tenemos la conexión del paciente a tierra. Este es un tipo, y causada por una tensión externa sobre, ¿no?, una de las partes aplicables. Asimismo, tenemos subclasificación en cuanto a los niveles de corriente para cada parte. Por ejemplo, en condición normal y en condición de primer defecto, ¿no? En condición de primer defecto se refiere cuando existe alguna falla cualquiera que afecte el funcionamiento normal del equipo, ¿sí? A eso le llaman condición de primer defecto, que inclusive se puede simular, pero generalmente cuando se hace un ensayo, una prueba, generalmente nos ceñimos a las condiciones normales del equipo, más que a la condición de primer defecto. Bien, asimismo, la norma nos indica cuáles son los circuitos de medición que tenemos que usar para cada prueba que se va a realizar. Cuando utilizamos un analizador de seguridad eléctrica, generalmente ya no tenemos que estar haciendo conexiones, simplemente conectar el equipo al analizador y sí tendremos que hacer alguna, de repente sacar algunos terminales y hacer alguna conexión, pero no más. Es decir, es mucho más sencillo que hacer una propia conexión. Las figuras que indican aquí son conexiones eléctricas que se tendrían que hacer en caso pues no haya un equipo medidor muy sofisticado, ¿no? Es un esquema de cómo deberían estar conectados los equipos de medición para cada una de las pruebas. Asimismo, nos indica alguna referencia, es decir, dónde se explica qué cosa es cada prueba, una definición textual de cada una de las pruebas. Vamos a ahondar posiblemente en esto. En cuanto en la norma también habla de diversos tipos de otros peligros, ¿no? No solamente de tipo eléctrico, sino, como ven en la segunda lista, de tipo mecánicos. Por ejemplo, peligros asociados con partes en movimiento, peligros asociados con superficies, esquinas y bordes. Acuérdense que esta es una norma básica para el diseño. Para quienes diseñan equipos médicos deberían tener en cuenta todos los parámetros que están establecidos en esta norma. Peligros de intensidad, que puede ser intensidad de calor, ¿no?, intensidad luminosa, peligro de partes expelidas, no sé, si por apretar un botón pues puede salir volando algo, ¿no? Energía acústica, por los niveles de sonoros, inclusive también están incluidos también los infrasonidos, ultrasonidos y la vibración.
recipientes y partes sometidas a presión neumática e hidráulica, peligros asociados con sistemas de soporte. Hay mucho de esto, no solamente lo particular de esta norma es que no solamente hay temas eléctricos, sino también hay temas mecánicos. Es bien interesante porque nos plantean pruebas sencillas como que el equipo no debería, por ejemplo, rodar si la superficie tiene cierta inclinación, que es muy pequeña, ¿no? Pero el equipo no debería rodar solo, por ejemplo. Otro tipo de parámetro que establece la norma, por ejemplo, es cuál es la fuerza que yo debería aplicar a un equipo rodable para poder empujarlo, ¿no? Y se tiene que mover este equipo. Es decir, no debería ser un equipo muy pesado que no me permita moverlo. Hay otros pequeños parámetros, por ejemplo, las rendijas. En equipos médicos existen diferentes rendijas, el dedo no debería entrar sobre estas rendijas y el usuario podría quedarse atrapado allí. O sea, diferentes tipos de parámetros de seguridad que no solamente son tipo eléctrico. Para el caso de tipo eléctrico tenemos sí los ensayos mucho más conocidos como son los de corrientes de fuga y corrientes auxiliares del paciente. Lo que son corrientes auxiliares del paciente son las partes que se aplican al paciente. Por ejemplo, en el caso de un electrocardiógrafo, pues obviamente los electrodos pasan a ser las partes auxiliares del paciente. Y por allí se miden las corrientes de fuga del paciente. También es importante medir el aislamiento del equipo. También están establecidos parámetros en la norma. Y líneas de fuga y distancias en el aire. Bueno, ustedes saben que pues, si existe la corriente eléctrica que pasa por una bobina, se genera un campo magnético que puede inducir a la generación de electricidad en otro equipo, ¿no? Entonces, hay ciertas distancias que se tienen que mantener de separación, ¿no? Y líneas de fuga también se refiere a los posibles potenciales que pueden generar diferentes partes del equipo, ¿no? Que podrían ser dañinos también para el usuario. Entonces, hay una serie de condiciones, serie de pruebas en esta norma que hay que tenerlos en cuenta también, no solo del tipo eléctrico. ¿Sí, Arno? Sí. Ya. Aunque debemos cortarlo y creo que y otro no. Ya.